Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, te entrego mis manos para hacer tu trabajo, te entrego mis pies para seguir tu camino, te entrego mis ojos para ver como tú ves, te entrego mi lengua para hablar tus palabras, te entrego mi mente para que tú pienses en mí, te entrego mi espíritu para que tú ores en mí, sobre todo te entrego mi corazón para que en mí ames a tu Padre y a todos los hombres, te entrego mi ser para que crezcas tú en mí, para que seas tú, Cristo, quien viva, trabaje y ore en mí. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mildred Citlali, buenos días. Buenos días. Paulina Figueroa, buenos días. Buenos días. Cristina Cintia, buenos días. Buenos días. Ok, bueno, pues vamos a continuar y bueno, sí, aquí ya encontré el video que les quería mandar. Se los paso por el chat para que vayan practicando o tratando de aprenderse esas razones trigonométricas, no sé cómo van, o esas funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces ahí tienen la liga. Y vamos a compartirles la pantalla para presentarles en lo que nos habíamos quedado, que son las actividades interactivas. Ok, ¿sí está viendo la pantalla? Sí, ya está, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces ya habíamos resuelto el primero, ya habíamos resuelto el segundo también. Vamos con el inciso C y el inciso D. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio del inciso C? Tenemos el triángulo ABC, el ángulo A es el de 90 grados, tenemos que un cateto es el de 12 metros, sería un cateto corto y el cateto largo, 22.3. Cualquiera de los dos puede ser opuesto o cualquiera de los dos puede ser adyacente, dependiendo del ángulo agudo que nosotros estemos trabajando, ya sea el ángulo B, el cateto opuesto sería 22.3, el cateto adyacente sería de 12, y respecto al ángulo C, el cateto opuesto sería de 12
y el cateto adyacente sería 22.3. Ninguno de los ángulos me lo están dando y tampoco me están dando el valor de la hipotenusa. Ok, entonces, no sé si está Emilia América, Camila, Amisadaí, Cristina Cintia, Mildred Citlali, Paulina, Isabel, Marlene, Paulina Granados, Brenda Paola, Sofía Isabel, Jimena Juárez, Alexia, Mía, Odalis, Rosa, Diana Paola, Renata, Julieta, Frida, Karina, Ana Gabriela, Brittany y Dafne, que me faltan de participaciones. ¿Algunas de las que nombré quieren participar? Muy bien. A ver, ¿Amisada ahí? Sí. Perfecto. Si tenemos los dos catetos de este triángulo rectángulo, ¿qué es lo que nos conviene o qué es lo que tú piensas que vamos a calcular primero? Recuerda que podemos aplicar el teorema de Pitágoras o podemos aplicar alguna de las funciones para encontrar, en este caso, pues, los ángulos, o si quieres empezar por algún lado, el lado que nos hace falta. Bueno, tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y tendríamos que dividir 90 entre 2. ¿Para qué? ¿Por qué dividiríamos 90 entre 2? O si 90 entre 2 es 45, ¿ese para qué me ayuda? No, perdón. Serían 90 sobre 12 es igual como x a 22.3. Pero tú aquí estás tratando este ejercicio como un teorema de Tales, porque se escucha como si estuvieras tratando de hacer la proporción o la relación proporcional que nos marcaba el teorema de Tales. Para trabajar el teorema de Tales debemos de tener dos rectas paralelas. Entonces aquí no tenemos ninguna recta paralela. Aquí o es Pitágoras o es una función trigonométrica. ¿Alguien más de las que mencioné que quiera participar? ¿Yo puedo dar el lado de la hipotenusa? Sí, Isabel, dime. ¿Cómo encontraríamos la hipotenusa? Pues se usaría el teorema de Pitágoras, que c cuadrada más a cuadrado, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces sería el cuadrado de 12 es 144 y el cuadrado de 22.3 es 497.29. Se suman y me da 641.29. Ya de eso se saca su raíz cuadrada y me dio 25.3. O con dos decimales. ¿Ya está el redondeo? No, bueno, es 25.32. 25.32, exactamente. Como tenemos los dos catetos, pues aplicamos Pitágoras y entonces encontramos el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 22.3 al cuadrado. Entonces, 12 al cuadrado, primero se elevan al cuadrado estos dos valores, se suman los resultados y al resultado se le saca la raíz cuadrada
para encontrar el valor de la hipotenusa. Muy bien, entonces el valor de la hipotenusa es el de 25.32. Muy bien, Isabel. A ver, voy a anotar tu participación. ¿Alguien más que quiera participar? Ya tenemos los tres lados y tenemos un ángulo que es el de 90 grados. Nos faltarían los otros dos ángulos. Y estos ángulos se van a calcular con alguna función trigonométrica que relacione esos lados. Entonces, ¿quién? Isabel, ¿tú tienes alguna idea también? ¿O alguien más? Ok, pregunta. ¿Cuál es la función trigonométrica que va a relacionar a estos dos catetos? ¿Hay alguna relación que nos esté marcando el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la función trigonométrica que está relacionando el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Sería tangente? Sí, la tangente de un ángulo siempre relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ese es el cociente. El cociente de la tangente de algún ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar a quien quieren llamar cateto opuesto y a quien quieren llamar cateto adyacente. Cualquiera de los dos puede ser, pero a ustedes cuál les gusta que sea el cateto opuesto y el otro cuál sería el cateto adyacente. Podría ser cateto opuesto el 22.3 y Claro, 12. muy bien. Sí. Si este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, entonces tenemos que calcular este ángulo B con la tangente. Entonces, si la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería 22.3 entre 12? 0.53. Bueno, ahí tomaste 12 entre 22.3. A mí me da 1.85. A mí igual. ¿Redondeado? 1.86 redondeado. Ajá, con el redondeo es 1.86 porque me da 1.8583.333. Entonces, al redondearlo me da 1.86. Bueno, pueden trabajar con todos los decimales de la calculadora, pero aquí solamente estamos calculando esa proporción, ¿no? Esa relación del cateto opuesto sobre el cateto adyacente del ángulo B. Pero para encontrar el ángulo, como es la tangente, pues entonces ahora hay que calcular su inversa. ¿Cuál es la inversa de la tangente? Tangente a la -1. Muy bien, tangente a la -1 o también el arco tangente. En la calculadora, pues sería la segunda función de la tangente o shift tangente o también les aparece como inversa de la tangente. Entonces, aplicando la inversa de la tangente o la tangente a la -1 de este valor, ¿cuánto les da? $61.73. No, Si no es que se redondea es 61.74. Digo 74. Sí, 74, perdón. ok. 61.71 yo tengo. Sí, yo también tengo 61.71. Ok. Entonces, Maestra, sí, dime. ¿en qué momento, por ejemplo, a mí también salen los decimales y después de eso no decides en qué momento lo cerramos al
siguiente número o al menor número. ¿Sí me entendió? Sí, claro. Nosotros normalmente vamos a redondear a este nivel, estamos redondeando a 2 decimales. No nos están pidiendo ese redondeo, pero como nos da en la calculadora o el cálculo nos dan muchos decimales, 2, 4, 6, 8, nos pueden dar desde 8 hasta 10 o 12, dependiendo de la capacidad de la calculadora, nos pueden dar 8, 10 o 12 decimales. Entonces, tampoco vale la pena estar escribiendo todos los decimales. En la calculadora o para calcularlo, sí, pero ya para escribir o para dar el resultado con 2 decimales es correcto. Ahora, por ejemplo, aquí que me da 61.7145, si yo lo redondeo a 2 decimales, entonces el 714, o sea, yo tengo que tomar en cuenta el 714 y como el 4 me disminuye, entonces por eso lo dejo en 71. Si me hubiera dado 715.715 o .716, entonces ya lo redondeo a .72. ¿Sí quedó? Sí, ya. Ok, gracias. Okay. Ahora, también es válido que se haya calculado el valor que me habían dado antes, el de 12 entre 22.3, que sería ahora el cateto opuesto 12 y el cateto adyacente 22.3, y a ese resultado calcularle la inversa de la tangente, pero estuviéramos calculando el ángulo C. También se vale que sea 12 entre 22.3, pero ya no sería del ángulo B, sería del ángulo C. Entonces, bueno, aquí podríamos hacer eso, o para encontrar el ángulo C, que es el único que nos falta, pues nada más le restamos 90 menos 71, menos 61.71 y ya encontramos el ángulo C. Entonces, cualquiera de las dos podemos hacer. Si hacemos la de la resta, ¿cuánto les da? 28.29. Muy bien, 28.29 grados. Muy bien. Ahora, nada más para comprobar. Si yo saco la tangente a la menos 1 de 12 entre 22.3, ¿me da lo mismo? Sí, da casi lo mismo, solo es redondearlo. Sí, es lo mismo. Sí, no, sí me da lo mismo. Entonces ya de esta manera ya nosotros tenemos los 3 lados de este triángulo y los 3 ángulos. Solamente aplicamos teorema de Pitágoras, aplicamos una tangente y después ya una resta. Esos son los pasos que realizamos. ¿Tienen alguna duda para este ejercicio? ¿Podemos pasar al siguiente? Ok, necesito que participemos un poquito más, por favor. Sigo teniendo casi las mismas participaciones, entonces hay que echarle ganas. Tenemos este siguiente triángulo en el inciso D, en donde me están dando como dato este lado del triángulo. No es que sea la hipotenusa, aquí me está indicando que el ángulo B es el ángulo de 90 grados. La hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al lado de 90 grados, es decir, el de 45.8, que es el otro dato que me dan. Este está representando la hipotenusa. Este va a ser uno de los catetos y como se ve en la imagen es el cateto largo. Y aquí tenemos el otro cateto que no me lo dan y los ángulos agudos, que es el ángulo A y el ángulo C, tampoco me lo dan. Entonces es algo parecido al inciso anterior, solamente que aquí sí me dan la hipotenusa.
Entonces, ¿alguien de las que ya había mencionado que quiera participar? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este nuevo triángulo? Ahora voy a mencionar de las que ya tengo participaciones. Jennifer, tienes una participación. Nadia, 2. Paulina Figueroa, 1. Isabel Flores, 2. Dulce Lucero, 1. Ali, 1. Dulce María, 2. Ok, no hay tanto pierde, aquí nada más tienen que decir, yo quiero iniciar con el teorema de Pitágoras o yo quiero iniciar con una función trigonométrica. Nada más tienen esas dos opciones. A ver, dime. ¿A ahí? Bueno, creo que tengo una idea para el cateto. ¿Cómo sería? La dos más. Se escucha entrecortada tu audio o el micro. Ahora, si no quieren participar de esa manera, también pueden escribir algo en el chat. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya se escucha muy bien. Bueno, decía que C elevado a la 2 es igual a A elevado a la 2 más B elevado a la 2. Y para sacar el cateto sería C elevado a la 2 menos A elevado a la 2 igual a B elevado a la 2. Y nos daría como resultado 700. ¿Cuál me dijiste que elevabas al cuadrado primero? La C. ¿Y la C cuál es? ¿Qué valor es el de C? 45.8. Ok, 45.8 al cuadrado. ¿Y qué más? Menos B elevado al cuadrado. Ajá, muy bien. Bueno, no sería B, pero sí sería el de 39.3 al cuadrado. Sí, muy bien. Igual a A elevado al cuadrado. Sí, Y nos daría como resultado 741. ajá. ¿Qué más? Y ese sería el lado del otro cateto. Nos falta algo. Sí estás calculando el otro cateto, pero te falta una pequeña operación. Sacar la raíz cuadrada. Exactamente. ¿Quién me dijo? ¿Sacar la raíz cuadrada? Yo. Ah, muy bien, Alexia. Sí, perfecto. Sí, sí, bueno, el resultado que de la operación de 45.8 al cuadrado menos 39.3 al cuadrado me da un poco diferente a lo que te dio a ti a mi Saraí. ¿Cuánto me dijiste que te daba? 45. 741. Ujú, sí, me da algo diferente. No sé a alguien si le da lo mismo. 45.8 al cuadrado menos 39.3 al cuadrado. ¿Cuánto les da? 6.5. Yo tengo 553.15. No Yo sé si también tengo. tengo A mí me da 500. Sí, exacto. Yo también tengo el 553.15. A lo mejor pudiera ser que en lugar de restarlo se sumó. No, no sería mucho mayor, pero sí, sí me da 553.15.
45.8 lo elevo al cuadrado, el 39.3 lo elevo al cuadrado y luego estos se restan. Se resta el mayor menos el menor y a el resultado ya se le saca la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 553.15? Sería 23.52, ya redondeado. Exactamente, sí, estás redondeando muy bien porque tendríamos 23.519 y entonces al redondearlo ya quedaría como 23.52. Muy bien, entonces ese sería el otro cateto, el cateto corto, 23.52 y cumple con las características del triángulo rectángulo porque la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, siempre es el mayor. Entonces el 45.8 siempre iba a ser mayor a cualquiera de los otros dos catetos. Entonces en la imagen se nota que este es el cateto largo, el de 39.3, y el cateto corto, pues tendría que ser menor a 39.3, que sí nos dio 23.52. Entonces ya tenemos los tres lados del triángulo, 23.52, 39.3 y 45.8. Ahora vamos a calcular uno de los ángulos, ya sea el ángulo A o el ángulo C. Si yo quiero calcular el ángulo A, pues el cateto opuesto va a ser el de 39.3, el cateto adyacente va a ser el de 23.52 y la hipotenusa es 45.8. Si yo quiero calcular el ángulo C, mi cateto opuesto va a ser el de 23.52, el cateto adyacente va a ser el de 39.3 y la hipotenusa, esa nunca cambia, esa siempre va a ser siempre la hipotenusa, 45.8. Los que pueden cambiar son los catetos, dependiendo del ángulo que yo quiera calcular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decidir, no sé si alguien más quiere participar. ¿Ok? ¿Con qué función? Primero, bueno, ¿qué ángulo quieren calcular? ¿El ángulo A o el ángulo C? Luego, si quieren calcular el ángulo A, vamos a ocupar los datos que me dieron. Al igual que el ángulo C, voy a ocupar los datos que me dieron. Ya sea que lo ocupe como cateto opuesto y la hipotenusa o lo considere como cateto adyacente e hipotenusa. Entonces me tengo que acordar cuál función trigonométrica es la que me relaciona esos lados, cateto opuesto hipotenusa o cateto adyacente hipotenusa, para calcular algún ángulo en especial, el ángulo A o el ángulo C. Y ya el otro ángulo que me quede, pues sí puede ser por diferencia o por otra función trigonométrica, como lo hicimos en el ejercicio anterior. A ver, ¿quién más quiere participar? Algunos ya hasta tienen los dos resultados, ¿verdad?
Pues en cuanto a las funciones, yo volví a utilizar tan y me daba 59.08 en el ángulo. ¿Para qué ángulo? ¿El ángulo A o el ángulo C? El ángulo A, perdón. Ok, el ángulo A vuelves a ocupar tangente y sería 39.3 menos 20, no, entre 39.3 entre 23.52, o tomaste todos los decimales. No, sí lo hice así, es 39.67. Y ya pues tomé tan a la menos 1 de 1.67, me da igual a 59.08. Y luego ya aplicaste la inversa. Para sacar el otro ángulo, ¿o cómo? El primer ángulo, el ángulo A, dices que calculaste el ángulo A, entonces, y ocupaste la tangente. Entonces, dividiste 39.3 entre 25.32 y luego le sacaste la inversa de la tangente. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? Ajá, pero lo dividí entre 23. ¿No era 23 la respuesta de el cateto adyacente? Es que se me borró, pero ¿qué era? ¿23 punto qué? 52. Ah, 52. sí, yo cambié los decimales. Muchas gracias. 23.52. Ok, ¿y cuánto te da? 1.67. Y te falta entonces calcular la tangente. Bueno, la inversa de la tangente. O sea, para despejar, ¿no? Bueno, ya la tenía ahí. Ajá, bueno, a mí esa ya me da en 59.08. Ajá, sí. Bueno, a mí me da 59.1. Ese es el ángulo A. ¿Y el ángulo C? Pues ya nada más como que los resté ese 59. Sí. 59 más 90 y el resultado se lo resté a 180 y a mí me da 30.92. Sí. A mí me da 30.9. Pero no es necesario que sumes y luego que restes. Nada más cuando tienes ese valor el de 59, nada más ese se lo restas a 90 grados, 90 menos el 59 y ya te da el resultado, ya sin sumar y restar. Entonces el otro lado Ah, ok, sería gracias. 41. ¿Cómo va mi ahí? Que el otro lado sería ¿qué? 41. El otro lado, Serían El otro 30.92. ángulo. no, el otro ángulo es de 30.9. Que un ángulo es el de 59.1 en medio, 59.1, y el otro ángulo sería el de 30.9. Maestra, ahí yo tengo una duda. ¿Se puede utilizar cualquiera? Es que, por ejemplo, yo utilicé la de coseno del ángulo ¿Sí? y ya sigue haciendo todas las operaciones, me salió 59.3. Ajá, sí, puedes ¿Sí? utilizar también la del coseno al de alguno de los dos ángulos agudos, porque, por ejemplo, en el ángulo C tengo yo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ya estoy trabajando con el ángulo C y estoy ocupando el coseno y con los datos que me dieron. Originales, ¿no? O sea, de preferencia sí se utilizan los datos que me dan. ¿Por qué? Porque si yo redondeé para encontrar el otro lado
o si yo a lo mejor no lo dividí bien o no hice alguna operación bien, entonces en el siguiente resultado también lo voy a tener mal. Por eso yo siempre trato de trabajar, ya cuando tenemos este tipo de triángulos, se trabaja con los datos que ya me dieron. Y sí, me tiene que dar algo muy semejante, o sea, muy, muy cercano, o sea, se diferencia por décimas o centésimas los resultados, pero sí tiene que ser lo mismo. Como a ti te dio Nadie. A mí me dio 59.1, a Dulce creo que le dio 59. ¿Qué? .08, pero pues Ajá, .08, aquí te da 59.3, y sí, son muy semejantes. No son igualitos, pero sí por estar utilizando todos los decimales, o porque no ocupamos, por ejemplo, que yo le había cambiado algunos números, ya no me daba lo mismo, que me corrigieron estos datos, pero sí estos resultados ya son muy semejantes y podemos decir que están bien. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya se calcularon los 3 ángulos, ya se calcularon los 3 lados. ¿Alguna otra duda que tenga alguien más? Y por ejemplo, maestra, los ángulos sí los podemos redondear como enteros. No, siempre se tiene que trabajar igual con 2 decimales. En este caso, como a mí me da 59.10, pues entonces por eso dije 59.1. Tampoco lo puedo redondear a 60, ¿no? Por ejemplo, el de Dulce, que le dio 59.08, ella sí lo pudo haber redondeado al decimal de 59.1, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicas? El día de hoy también van a tener su semana vocacional. ¿Sí? Ah, ok. ¿Empiezan a qué horas? ¿A las 9? Ok, entonces sí, me vamos. parece que sí. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio que nos dice: desde el borde de un acantilado de 50 metros de altura, Ángel observa bajo un ángulo de 60 grados cómo una embarcación realiza las tareas de pesca. ¿A qué distancia de la costa se encuentra aproximadamente la embarcación? Y entonces aquí está la embarcación, se supone que es el mar, aquí está Ángel observando bajo un ángulo de 60 grados, y bueno, aquí nos están dibujando, también nos están trazando el triángulo que nosotros tenemos que calcular con los datos que me dan. Entonces está en el acantilado de 50 metros, lo está observando con un ángulo de 60 grados, y nos preguntan esta distancia de aquí. Principalmente nos preguntan esta distancia, pero nosotros tenemos que calcular pues todos los ángulos y todos los lados. Sabemos que el ángulo que está aquí junto a la piedrita pues es el ángulo de 90 grados. Este ángulo agudo es el de 60 grados, este es el de la distancia de 50 metros, y tenemos que calcular esta. Pero también tenemos que calcular este ángulo y este lado. Entonces, El ¿qué otro hacemos? ángulo. El otro ángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si un ángulo mide 90, el otro 60, ¿el otro cuánto va a medir? 30 grados. 30 grados, muy bien. 30 grados. Entonces ya tenemos ángulo de 90, ángulo de 60 y ángulo de 30 grados. Muy bien. Después, ¿qué hacemos? Sería como sacar el seno de 60. El seno de 60 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
pero no tengo el cateto opuesto y tampoco tengo la hipotenusa de este ángulo de 60 grados. El seno es el cateto opuesto, no lo tengo. Sobre la hipotenusa tampoco lo tengo. Entonces, esa función me serviría si tuviera algún otro dato más. Pero aquí no lo tengo, no tengo ninguno de los dos datos. ¿Qué otro? Bueno, Pitágoras aquí tampoco funciona porque no tengo dos datos de los lados del triángulo. Para trabajar Pitágoras necesito por lo menos dos lados del triángulo rectángulo. Y aquí solamente me dan uno. Entonces sí tengo que trabajar con las funciones trigonométricas, pero debo de tener cuidado en cuáles son las que voy a ocupar, de qué ángulo y qué lado es el que voy a necesitar. Entonces podríamos sacar la hipotenusa, ¿no? Que sería igual a cateto opuesto sobre seno del ángulo. O no sé. Aquí tú estás tomando en cuenta ahora este ángulo, el que ya se calculó del seno de 30 grados, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y tengo que despejar la hipotenusa, quedando así como tú me estás diciendo, el cateto opuesto sobre el seno de 30 grados. ¿Sí? ¿Sí? Y por ejemplo, ahí cómo sé cuál ángulo es el que se está tomando en cuenta. Dependiendo cuál estás tomando como el cateto opuesto. Por ejemplo, si yo estoy tomando el ángulo de 60 grados, mi cateto opuesto, pues va a ser el opuesto a este ángulo, que es la distancia de la embarcación al alcantarillado. Ese va a ser mi cateto opuesto porque es el lado opuesto al ángulo de 60 grados. Este ángulo de 30 grados, su cateto opuesto va a ser el lado opuesto a este ángulo, que es el de 50 metros. Entonces, puedo tomar cualquiera de esos dos. Sí, sí puedes tomar cualquiera de los dos ángulos, pero tienes que seleccionar la función que te relacione alguno de los datos con el que tú quieras calcular, ya sea con la hipotenusa o con el otro cateto. En este caso, este va a ser el cateto largo y este va a ser el cateto corto. Entonces, aquí si tú utilizabas seno, no se puede porque el cateto opuesto no lo tienes y la hipotenusa tampoco la tienes. ¿Puedes ocupar coseno? Sí puedes ocupar coseno porque el coseno de 60 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y ahí tendrías que despejar la hipotenusa y sí tienes los dos datos. Ahora, también puedes ocupar la tangente aquí. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y sí tienes por lo menos dos datos. El de 60 grados y el de 50 y ya despejarías el cateto opuesto de la tangente. Ajá. Ahora, de este lado, del ángulo de 30 grados, se puede ocupar el seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, aquí ya no se puede ocupar el coseno porque es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y no tenemos ninguno de los dos datos. Pero también se puede ocupar tangente. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí sería para calcular el cateto adyacente. Entonces, sí hay muchas opciones para llegar al mismo resultado, porque aquí el objetivo es encontrar esta distancia, que sería el cateto largo, y también tendríamos que calcular la hipotenusa, porque los triángulos rectángulos se resuelven pues encontrando los tres lados y los tres ángulos. Entonces, por eso hay muchas opciones. Aquí ya les di cuatro opciones diferentes para encontrar los catetos y la hipotenusa. Entonces, ustedes pueden seleccionar siempre y cuando, por ejemplo, en el caso del 60 grados, no puedes ocupar el seno porque no tienes ninguno de los dos datos. Y en el caso del ángulo de 30 grados, no puedes ocupar coseno. O sea, ahí sí puedes ocupar seno, pero coseno no. Y en el de 60 grados no puedes ocupar seno, pero coseno sí.
Entonces hay muchas alternativas que puedes ocupar y son válidas y vamos a llegar al mismo resultado. Solo es cuestión de que también tú veas. Sí, dime. Entonces, ¿cómo quedaría lo de cateto adyacente? Sería cateto adyacente igual a hipotenusa. No, espere. Si primero define qué función y de qué ángulo. Es lo primero que hay que hacer. Sería del coseno de 60. Ok, el coseno de 60 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y al despejar la hipotenusa, que es el dato que no tengo, sería el cateto adyacente entre el coseno de 60. ¿Sí? Sí, gracias. Maestra, no sé si esté bien, pero mi hipotenusa me salió 100. Sí, sí corresponde porque pues tiene que ser mayor al de 50 metros y sí, o sea, haciendo las operaciones de 50 entre el coseno de 60, sí, a mí también me da 100. Entonces, ya habíamos dicho que teníamos los tres ángulos, 90, 60, 30. Ya tenemos el cateto corto de 50, tenemos la hipotenusa de 100 y nos falta el cateto largo. Maestra, lo que aquí tengo duda es que, por ejemplo, cuando voy a sacar el lado ya no le doy -1. Ah, no, o en este caso no, aquí nada más es coseno así. Cuando le das -1, normalmente es cuando vas a calcular los ángulos. Para calcular los ángulos sí es la inversa. Ok, gracias. Ujú. Entonces nos falta el otro cateto, el cateto largo. Teniendo ya los dos datos que de los lados, ya tengo la hipotenusa que vale 100, ya tengo el cateto corto que vale 50, tengo los ángulos agudos 60 y 30, ya nada más me falta el cateto largo. Entonces ahí me vuelvo a abrir a otro panorama diferente porque vuelvo a insistir, tengo que trabajar con Pitágoras, tengo que trabajar con las funciones trigonométricas. Entonces, ahí hay que decidir con qué trabajamos, con otra función o con Pitágoras. Pitágoras. Muy bien. Entonces, Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos y yo ya tengo la hipotenusa y tengo el cateto corto. El otro cateto lo calculo, pues igual, sacando la raíz de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto corto elevado al cuadrado y ya tengo el otro cateto. ¿Sí se entendió cómo se aplica? Da como resultado 19.57433 y Ajá. se redondea 19.58. 59. 19.58. No, no me da eso. A mí como resultado me dio 86.6. Sí, a mí también me da el de 86.6. Y puedo considerar que es correcto porque debe de ser menor al de 100 metros que ya calculé en la hipotenusa. Y como es el cateto largo, el que me falta, pues debe de ser mayor a 50. Entonces está entre 50 y 100. Y el de 86.6, pues sí corresponde a el cateto que me hace falta. 86.6 es el resultado que me da. Ya todos los resultados sería el de 100, 50, 86.6, 60 grados y 30 grados. Entonces así quedaría ese ejercicio.
Entonces, repito, este cateto se obtuvo con Pitágoras y teníamos que calcular la raíz cuadrada de 100 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Entonces, primero elevas al cuadrado el 100, luego elevas al cuadrado el 50, esos resultados los restas y al resultado ya le sacas la raíz cuadrada para encontrar el 86.6. Entonces sí hay que tener cuidado con esos porque a lo mejor no estamos colocando todo bien en la calculadora y nos podría dar un resultado muy diferente si no lo hacemos en ese orden. ¿Sí? Y para sacarlo ya más rápido con alguna función, sería entonces el cateto adyacente igual a hipotenusa por coseno de 30. Pero ¿qué es lo que quieres calcular de esa manera? ¿El Para cateto? sacar ¿Para sacar qué? para sacar ese mismo lado, pero de una manera como más rápida. Es que todas las maneras serían rápidas, pero si tú quieres trabajar con alguna función, tienes que definir de qué ángulo y cuál va a ser tu cateto opuesto, cuál va a ser tu cateto adyacente. Si tú llegas al mismo resultado que nosotros obtuvimos, pues sí lo hiciste bien, que es el de 86.6. Si llegas a ese resultado aplicando cualquiera de las funciones o de la manera que tú ves que es más rápida y llegas al mismo resultado, sí lo puedes hacer así. Si tienes un resultado muy diferente, entonces ahí habría que revisar. ¿Sí te dio el mismo resultado? Sí, ya me dio lo. Gracias. Ok, sí. ¿Alguna otra duda, chicas? Maestra, ¿podría subir estas dos clases, las que estuvimos viendo este tema, por favor? Sí, los puedes encontrar en el Drive. ¿Eh? Sí, está bien, gracias. Ok, bueno, entonces ya para la siguiente sesión, que sería la próxima semana, vamos con lo de esta figura, el ángulo de tiro del futbolista, entonces es una cancha de fútbol, y luego estos otros tres. Entonces nos quedamos todavía hasta ahí, y vamos a pasar la asistencia digital. Si pueden prender sus cámaras, por favor. Ok, ahora somos poquitas, 19. Éramos más, ¿no? Bueno, pues se perdieron la asistencia digital, las demás no van a tener su asistencia. Bueno, y sí tengo la mayoría de cámaras. Me faltan Cristina, Cintia, Julieta, Jimena Juárez, Paulina y Diana Paola. Maestra, yo le mandé un correo a la maestra Marta que no podía prender mi cámara. Sí, creo que sí nos los mandó. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces las veo la próxima semana y vayan haciendo sus apuntes y sus ejercicios, por favor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, bonito día. Igualmente, muchas gracias. Maestra, Mande. los apuntes de triángulos, ¿cuándo lo va a subir? O sea, para entregar la tarea.
La clase, ya está asignada la clase. No, los apuntes. Los apuntes de la clase anterior o Ajá, de esta. no del anterior. Sí, ya la Hasta tiene, luego, ¿no? maestra. Hasta luego. ¿No te aparece? No. A Yo ver, también me quedé, maestra, porque a mí tampoco me aparece para subir los apuntes. a A ver, mí tampoco déjame me aparece checar. portafolio. Es la de resolución de triángulos, ¿cierto? Solo es triángulos. La anterior. Pensé que sí la tenía. ¿Para cuándo quedaron que la iban a entregar? Bueno, yo me acuerdo que dijimos que para este miércoles. O sea, para hoy. Ajá. Sí, no la he creado. Ahorita la voy a crear. Bueno, ahorita no porque ya tengo que estar en el otro grupo. Pero sí, hoy la voy a crear. Aquí voy a poner la nota de crear la tarea. ¿Sí? Entonces al ratito ya la tienen. Gracias, maestra. Hasta luego. Ok, Hasta maestra, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Paulina, ¿tenemos alguna duda? Paulina Granados.